¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Estamos en la sesión número 14 del podcast Supply Chain Energy, el podcast. Ya saben, es un espacio para platicar con amigos, profesionales, colegas del sector de energía, los temas, relevancia de cadenas de suministros, renovables y todos estos temas que a mí me gustan por demás aprender y sobre todo platicar con los amigos. En esta sesión estamos charlando con mi buen amigo Eric Sánchez, un par de años de conocernos, pero a su vez él ya tiene un recorrido, un camino recorrido importante, me parece que más de 15 años dentro del sector. Entonces, pues trae un poco de experiencia que nos va a compartir, o bastante experiencia que nos va a compartir, y sobre todo tenemos un tema muy importante que es la descarbonización de la cadena de suministros. Esto me emociona porque ya saben, soy experto en estos temas o me gusta estos temas de la cadena de suministro y todo lo que tenga que ver con el sector energético, así que estaremos charlando de estos temas y demás. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Wilson? Muchas gracias por invitarme a esta conversación. He seguido varias de ellas y me parecen todas sumamente interesantes y teniendo el tracking que tienes de invitados, me siento honrado de estar aquí. Pues fíjate que sí, a mí tengo a bien platicar pues, con mis amigos, justamente con el networking, que muchos, al igual que tú, expertos, profesionales del tema, y pues esta es una charla justamente para agregar valor a la comunidad, a los jóvenes, en términos generales, ¿no? A la comunidad, seguir pues, compartiendo estos temas que pues es válido tener estas charlas, ¿no? Y la descarbonización en este momento, pues es un tema muy en boga, muy relevante, pero pues ¿qué significa eso de descarbonizar la cadena de suministro, Eric, desde tu perspectiva? Lo escuchamos mucho, pero pues ¿qué significa, qué implica, ¿no? Hoy en día este tema. Bien, mucho se ha hablado, como bien comentas en este contexto, de ir reduciendo de entrada las emisiones y el impacto contaminante que tiene la industria energética sobre el ambiente, ¿no? Y para esto, alineado a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, se han identificado las diferentes capas, o tiers en inglés, que se utilizan, de consideración de cuál es la huella contaminante de las organizaciones o compañías, ¿no? Sí. Y dentro de, o entre, o abarcando más bien, las capas 2 y 3 se Mm. encuentran las emisiones contaminantes que acaban por no ser las propias, Ajá. sino las que se encuentran atadas a la cadena de suministro, de la cual hace uso una organización en particular para llegar a su actividad final, ¿no? Para ir poniéndonos ejemplos y abrir la conversación, cuando hablamos de la industria, por ejemplo, el subsector de upstream, Ajá. podría ser los que tienen que ver no con la producción per se, sino con la generación para energizar las operaciones del upstream Ajá. o las atadas a la comercialización de los hidrocarburos. Lo mismo cuando hablamos del midstream, no precisamente las que tengan que ver con las nunca deseables emisiones fugitivas, sino Ajá. con la transformación o la separación primaria de los hidrocarburos, ¿no? O las que en la capa más alejada del Tier 3, las que tienen que ver con y esto yo creo que es el punto que da mucho más pie para abundar en este contexto o en la era, si se pretende echar mano de ella o aprovechar del nearshoring, las que tienen que ver con los proveedores y suministro de la empresa, es decir, que no son ni propias Ajá. ni añadidas a tu actividad, sino corresponden a alguien más que te da un servicio que tú necesitas para cumplir con tu actividad en negocio, ¿no? Ok, ok. Ujú. Parte de la cadena pudiéramos llamar ya sea el prestador de servicio, puede ser el contratista,
el proveedor del contratista, el proveedor del proveedor, y ahí se hace todos los eslabones, ¿no? Sí, por supuesto. Y en esta actividad o todas las iniciativas que tienen que ver con esta política amplia de descarbonización, lo más exigente o el cambio más radical o trascendental, digamos, es que cada vez hay más empresas de estas que anteriormente en política pública, aunque creo que el concepto está bastante en desuso, se les llamaba tractoras, pero al Sí, final sí, las sí. empresas que son núcleo de la actividad Ajá. o que agrupan, aglutinan un número más grande de proveedores, comenzarán a solo elegir proveedores independientemente de su tamaño o de Ajá. si a su vez ellos son tractores de otros, Ujú, se alinean a sus políticas de descarbonización propias, ¿no? ujú, Es decir, y poniéndolo en sintonía de México, donde ujú, seguramente está la mayoría de tu audiencia, ujú. estos pequeños talleres o fabricantes en el sureste de México tendrán Ajá. que alinearse a las políticas de descarbonización y de producción limpia si quieren unirse a la cadena de suministro de majors o empresas transnacionales, ¿no? Ya. Sí. Fíjate, dices algo bien, bien interesante que para mí es, pues es oro molido, ¿no? Ya sabes, yo he estado en la parte de cadena de suministro ya por muchos años y ha sido mi actividad principal y eso me resuena mucho. Cómo las compañías contratistas se tienen que preparar o tienen que estar a la altura de estos proyectos que las grandes compañías, ¿no? Los operadores, por llamarlo de una forma, están llevando, implementando estos proyectos de sostenibilidad, tratando de que su cadena de suministro sea un tanto más sostenible, el impacto en la huella de carbono vaya reduciéndose, el objetivo net zero se vaya cumpliendo y todos estos son elementos que van agregando o abonando a la meta, ¿no? Entonces, ¿cómo estos contratistas se preparan o se tienen que estar preparando justamente para que también sus procesos productivos de prestar el servicio vaya alineado con las del cliente? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Y de esto, para ver ya ni siquiera dónde se encuentra el estado del arte, sino los Ujú. ejemplos más puros de hasta dónde se pretende llegar, Ajá, es cuando comenzamos a hablar de las compañías integradas ajá, de oil and gas, donde hemos desde 2022, más o menos, si el tracking de repente no se me va, los primeros barriles producidos o los primeros millones de pies cúbicos producidos bajo estándares de net zero. ok, Y solamente como un recap wow, rapidísimo, es importante recordar a tu audiencia que net zero no significa que esos barriles no hayan sido acompañados de emisiones, sino tiene que ver que las actividades para reducir emisiones o para restar emisiones de la huella o la contabilidad total de emisiones de la compañía versus las que acompañaron como tal a estos barriles o millones de pies cúbicos de gas, se balancean hasta un cero, ¿no? ok, 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 Lo relevante es que para acompañar un barril net cero, ujú, estamos hablando de eh, combustibles más limpios o nuevos combustibles o por lo menos equipos para captura de emisiones ujú, en el transporte, es decir, ya la logística del trading físico de hidrocarburos. Estamos hablando de nuevas maneras de energizar a las plataformas o rigs. ajá, Estamos hablando de disminución y eficiencias mejores como tal en la perforación y producción, ajá, y vas hablando desde antes de que el barril esté en superficie hasta que éste esté en puerto, hasta ¿no? que ya está Es saliendo. eh, Ok, es súper, súper integrado esto, ¿no? ya, sí, sí, desde luego. Recientemente platicaba con Ana Ludlow, de Engie y algo que me mencionaba, evidentemente vamos alineados, ¿no? Las organizaciones están alineadas justamente para esa descarbonización. Pero si ahorita hay mucho que hacer en tema de la eficiencia de los procesos. Ujú. No es cambiar mucho, sino es ser un poco más inteligentes, hacer los procesos más eficientemente. Y
hablábamos de un ejemplo muy burdo, ¿no? El clima que está en tu casa, o sea, no necesitas estar en 16 de temperatura, ¿no? Sobre todo los lugares donde somos, hay mucha, las temperaturas son muy altas, sino con que esté ese clima en 23, 24 grados refrescando el área, te cubre tu necesidad y no estás haciendo un consumo desmedido, ¿no? O sea, guardando las proporciones. La eficiencia en los procesos productivos cobra relevancia también. Sí, totalmente. Creo que un ejemplo interesante, ya que mencionaba el tema de descarbonización y bajas emisiones en el upstream, es Ujú. justo hablar del ejemplo de Noruega, que tiene los barriles menos contaminantes del mundo. Ok. Mucho tiene que ver con lo que recién mencionas. Ujú. Se ha estado utilizando mucho este concepto de ILX, que es exploración en infraestructura ya existente, Ok. lo que de alguna manera en la contabilidad general de emisiones de las compañías ayuda, por una parte, evidentemente, a reducir costos, pero también que las propias emisiones hayan sido ya amortizadas, porque el trabajo como tal de construcción y el mayor impacto ambiental ya se hizo, ¿no? Sí. Entonces Sí. es un poquito esta visión de largo plazo, lo que tú Ujú. dices, eficiencias, optimizaciones de la infraestructura y sacarle el mayor provecho a la misma, así como hacer trabajos de mayor calidad y probablemente mayores tecnologías que tengan un impacto Sí. en esas políticas integrales, ¿no? Sí. En términos ahí del equipo de perforación es una reentrada al pozo. Ya el Ujú. pozo ya está, ya se construyó, ya se hizo, vuelvo a entrar y desde ahí vuelvo a hacer como que todo la exploración, ¿no? Pues a lo mejor un yacimiento contiguo o demás, ¿no? Sí, sí. Sacar. Ok, ok. Pues qué interesante, ¿no? Oye, y el tema, me regreso un poco al punto de decir, net zero no es que el proceso productivo no tenga emisiones, Ujú. seguirá teniendo esas emisiones, sino las eficiencias que se lleven a cabo o las acciones que se llevan a cabo dentro de este proceso de mitigar hace el balanceo per se, ¿no? Como que valdría la pena también que quien nos escucha pueda entender esta parte, ¿no? No va a ser ahora, ya no vamos a emitir, ya no va a haber emisiones, sino es un balanceo mismo, ¿no? Del proceso. Sí, justo. De hecho, como lo dices, el concepto que se utiliza es el balance o contabilidad de emisiones Ujú. y es ahí donde se suman, digamos, si lo pusiéramos como una ecuación, se Ajá, suman los negativos, que son las actividades que reducen las emisiones, ok. y se lleva el récord de las emisiones que son producidas en el momento. Algo bien importante porque cada vez la industria energética y en general las industrias de transformación son más exigentes y tenemos la sana, diría, intervención cada vez más de participantes o jugadores, como les dicen, green players o green Ujú. decision makers, es que a su vez se han implementado cada vez más subpolíticas que tienen que ver con evitar lo que bien se le conoce como greenwashing. No significa que yo voy a plantar árboles y voy a producir barriles, no. Voy a hacer actividades que vayan directamente encaminadas a la actividad que yo estoy haciendo. Si yo estoy produciendo petróleo, lo Ajá, más eficiente es la captura y reutilización de las propias emisiones, así ujú. como la reducción de las emisiones propias de mi actividad, ¿no? No, no es poner un jardín alrededor de mi pozo donde estoy perforando, ¿no? Ya, ya, ya. Yo, en mi mente, cuando terminé la maestría o parte de mi tesis, yo hablaba de algo que yo conceptualizo como las tres dimensiones de Ujú. este tema, ¿no? De la sostenibilidad. En una primera dimensión, pues es obviamente el aspecto de la transición energética, políticas, más a nivel gobierno, macro, ¿no? Estas acciones que se llevan entre los países o los organismos internacionales. En una siguiente dimensión, una segunda decía, bueno, son los procesos, la eficiencia de los procesos de estas grandes compañías que ahora aterrizan estas grandes políticas, los hacen suyos, esas buenas prácticas
Y luego una tercera dimensión, digo, es todas las acciones que se hacen para mitigar o para limpiar la huella que ya dejamos. Ujú. Reforestación, limpieza de los ríos, todas estas acciones que hacemos ya como organizaciones para mitigar o reducir lo que ya fuimos dejando sobre la marcha. Un poco es lo que mencionabas, ¿no? Sí, sí, aunque ahora estos que mencionas en esta tercera capa se hacen casi obligados o inherentes a la actividad, Ya. porque Ujú. es cada vez más transversal y profundo, donde ahora para acceder a medios de financiamiento, Ajá. estos a su vez, la mayoría de los bancos o fondos de inversión sólidos y grandes, Ujú. participan a su vez, por eso decía cada vez es esto más transversal, Sí. participan a su vez con iniciativas de la ONU, como el caso de la UNEP-FI, donde es ONU Finanzas Sostenibles, Ujú. en el que existen castigos en forma de mayores tasas de interés o de plano restricciones a Ya. algunas actividades industriales altamente contaminantes o con un fuerte impacto ambiental, como el caso, por ejemplo, que ha tenido a golpes sumamente serios alrededor del mundo de la minería a cielo abierto. Y dentro de la minería a cielo abierto entra, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos en las oil sands, ¿no? Que se Entiendo. hace de alguna manera también a la intemperie, ¿no? Ujú. Este tipo de actividades cada vez son sujetas de mayores tasas de interés o plano se dificulta encontrar vías de financiamiento, ¿no? Ya. Lo Entiendo. cual se cierra el círculo, ¿no? Sí. Platicando en los espacios de consultoría en los que he tenido oportunidad de estar, Ujú. recientemente es común llegar a decir que es hoy día más rentable ser más limpio que continuar como se llevaba la actividad, el como siempre o el status quo, Ya. acaba por ya no ser rentable, ¿no? Ya. Los bancos están premiando los proyectos, o premiando, incentivando los proyectos que van enfocados a la sostenibilidad o tienen enfoque de sostenibilidad. Totalmente. Hablando de energía, los que tengan que ver con captura de carbón o reducción de emisiones Ujú. directamente, porque otra vez, cuando hablamos de captura de carbón, que es algo que ha crecido mucho en el espacio del oil and gas, no Ujú. estamos reduciendo emisiones, las estamos capturando, ¿no? Ujú. Pero sí también la reducción de emisiones o la transición energética, como bien mencionabas tú. Ya. Estos encuentran no solamente financiamientos por los medios privados o de la banca y fondos de inversión, sino incluso en algunos programas públicos internacionales para el financiamiento, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Oye, se escucha mucho las empresas, sobre todo los grandes corporativos, ¿no? Net Zero Journey, Net Zero 2050, ¿no? Y bueno, ahí hay ciertas acciones. Eh, y en el tema del energético de transición, pues hablamos del gas, ¿no? Como un elemento importante a reducir justamente esas emisiones de una manera drástica, como un energético importante. Hay quienes dicen es de transición, hay quienes dicen es el energético por excelencia, por llamarlo de una forma, ¿no? Porque reduce. ¿Tú cómo ves ahí el tema del gas? Es interesante porque eh, eh, hay dos maneras de entenderlo. Uno, como es de transición, Ujú. hablando de que fuera transitorio, es Ajá. decir, que es un paso entre otras nuevas fuentes de energía, o el entenderlo como el combustible de transición, el que conectará la forma de energizar el planeta durante los últimos 100, 150 años Ajá. con Ajá. cómo será en el futuro, ¿no? Es bastante probable que el gas natural continúe siendo la fuente principal de energía como ya lo es desde quizás el último lustro hacia los siguientes 50 años,
De entrada porque no se han roto algunas barreras que tienen que ver con, y siguiendo con los conceptos que hemos estado aquí discutiendo, de Ujú, eficiencias, pero además de capacidad en términos de potencia, ¿no? ujú. Potencia en términos de generación y además de generación en una base firme o estable, ¿no? Estaba, Por ajá. otro lado, definitivamente eh, eh, todo hay que verlo en términos de escalas, ¿no? Si Ujú, vemos con qué se genera electricidad o con qué se energiza la industria y pasamos desde el carbón mineral a el combustóleo, el diésel, y los combustibles refinados, es decir, diésel o gasolina, y el gas natural de esos ujú, es el que tiene menos emisiones añadidas, ¿no? ujú, ujú, No es que, otra vez, no es que no contamine, es que si lo comparamos con las diferentes eslabones de la escala misma, es el que menos tiene, ¿no? ujú. Por otro lado, se han intentado establecer conceptos como el de Blue Energy, el que se acuña hacia el gas natural, donde decimos no es verde, pero es azul, o sea, es un buen paso en el camino Ok, correcto, ¿no? ajá, ajá. Sin embargo, yo creo que el círculo se cierra en términos de lo que decía, de eficiencias y capacidad. Hoy día simplemente en términos de dimensiones, y yo no hablaría de los temas de itinerancia o variabilidad de la generación con renovables. Ujú, Yo en realidad me considero como tal un fiel creyente de que el futuro se encuentra en las renovables y además esta itinerancia o variabilidad se está reduciendo con el crecimiento de la tecnología de baterías. Sin embargo, simplemente vuelvo en términos de espacio, dimensiones, lo que yo necesito en términos de instalación de infraestructura de generación con cualquiera de las vías de renovables más sólidas, es decir, ajá. solar o eólico, lo voy a poder hacer en un espacio bastante reducido con la potencia de una máquina, una turbina de generación a gas natural, ¿no? Ok. Mientras esa barrera ah, 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 continúe ahí existiendo y que si bien creo que una masificación podría darse de que se rompa este hito, pueda darse hacia el mediano plazo, no quiere decir que no se esté avanzando, ¿no? Cada vez hay generadores eólicos con mayor potencia, lo mismo que cada vez hay nuevas tecnologías alrededor de lo que tiene que ver con solar, como el tema de los concentradores que tienen mayor capacidad de generación también, ¿no? Ya. Al final, creo que inadvertidamente dábamos con el punto, todo Ujú, acaba por ser eficiencias, ¿no? sí. El terreno, la superficie es igual a costos y si yo puedo poner en, voy a decir cualquier cosa, pero en 1000 metros cuadrados una turbina es más costo eficiente que la superficie que necesito para la misma capacidad de generación con hoy día con infraestructura de generación solar, ¿no? Ya, ya. Y bueno, en ese sentido, pues las renovables, como bien lo mencionas, han ido avanzando. Cada vez tenemos más alternativas, opciones. Sin embargo, creo que todavía la proporción o la escala es relativamente baja en función del consumo, ¿no? Y entiendo que parte y corrígeme, parte de esto de las renovables es el no ser el suministro constante, no garantizar el suministro constante, ¿no? Como pues, lo es el gas o como es el mismo petróleo, ¿no? Creo yo ahí todavía hay tecnología que se está desarrollando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, cómo lo percibes en términos ya de pues, penetración un tanto más masiva, si me permites el término? Sí, sí, definitivamente. El tema de la variabilidad, decía, es probablemente la barrera que está más pronta a caer por el avance en la tecnología de baterías y Ya, almacenamiento de energía. Sin embargo, existe todavía, ¿no? ya. Ahora, lo mismo, creo que comenzamos a encontrar el camino que es la aplicatividad
de estas alternativas, ¿no? Ujú. Cuando pensamos, y me regreso a los ejemplos, en las operaciones costa afuera, ha sido una alternativa creciente el sustituir la fuente de generación propia de energía de la actividad por eólico costa afuera, porque entre gigantescas comillas es marginalmente poca la energía necesaria para hacer funcionar las máquinas versus lo que la actividad que como tal que se dedica en la perforación misma. Estoy Ujú. hablando de la perforación per se o en la producción en campos evidentemente ya productores, ¿no? Sí, Lo sí. que lleva a que la sustitución de energizar una plataforma pueda ser viable de sustituirse y otra vez insisto en esto de cerrar el círculo, ahí estamos ya restando emisiones de barriles que en algún momento, millones de pies cúbicos de gas, que algún Ajá, momento llegarán al mercado por cualquiera sea la vía, ¿no? ya, ok. Y, oye, y en ese sentido, hablando de justamente de todo esto de la producción y los barriles y los metros cúbicos de gas que vamos a producir, la proveeduría o los contratistas que participan a lo largo de, eh, pues evidentemente tienen que estar preparándose también constantemente, ¿no? Yo he escuchado a muchos directores de empresas en México y a algunas conferencias internacionales. Las petroleras evidentemente tienen una conciencia plena, ¿no? Y están muy sensibilizados de que vamos transicionando, ellos también tienen muchos proyectos en vías de la sostenibilidad y demás, y cómo la cadena de suministro debería estarse preparando. ¿Cómo percibes tú ese rubro? No sé si en México, en Latinoamérica, en el mundo, cómo debe estar alineándose a esos proyectos, Eric. Ah. Te decía, Pero alcancé a escuchar la pregunta, la dejamos adelante, decía, ¿cómo se alinea la proveeduría, no? sí, correcto. Mencionaba ya el tema del trading físico, Ujú. donde ahora se tiene que incluir incluso, y una subindustria, de hecho, en la que México ha tenido algunos participantes competitivos, diría yo, a nivel, si no internacional, por lo menos subregional, que Ajá. es, por ejemplo, la logística o el transporte marino. Bueno, siguiendo con la línea de la discusión y lo que has puesto tú, las majors o las grandes empresas petroleras incluso elegirán la tecnología del combustible de los barcos que transporten o a su personal o a sus a cuadrillas de mantenimiento y más aún al hidrocarburo producido, ¿no? Ya. Ese es un ejemplo clave, ¿no? Pero lo mismo tiene que ver con a temas tan difíciles de dar seguimiento, que es como, por ejemplo, los certificados de emisiones que van contra añadidos a manufacturas, ¿no? Algo bastante estándar en la industria, a fabricantes de válvulas, ¿no? Ok. Ahora, junto con la válvula, tendrás que entregar, y estoy hablando porque finalmente es una manufactura entre siderúrgica y mecánica, pero Ajá. tendrás que entregar un certificado de las emisiones que van acompañando la fabricación de la Wow. válvula por sí misma, ¿no? Qué interesante eso. Qué interesante. No solo es el certificado de calidad de tu válvula per se, ¿no? El certificado de las emisiones de tu proceso. Sí, claro. Y, y esto creo que va hacia donde lo que ya decías, ¿no? Obliga entonces a los productores, porque un productor de válvulas, toda proporción guardada, Ujú. puede ser un productor, un fabricante regional, ¿no? Es Ajá. decir, habrá algunos en México, pero lo mismo hay, no solamente son estas grandes compañías, Ujú. pero los obliga también entonces a eficientar eh, eh, sus procesos, por supuesto, Ya. pero también sus fuentes de energía para producción de sus propias manufacturas, ¿no? Ujú. Ya.
Oye, qué interesante, qué interesante. Lo cual, digo, me adelanto a decir, de alguna manera va coadyuvando a construir un ecosistema industrial y un mundo Ujú. a Sí, final sí, más verde, más limpio, sí, ¿no? sí, Porque sí, tienes entonces que las pequeñas industrias necesitan limpiar sus fuentes de generación, sus ujú, procesos industriales, y si vamos sumando todos esos eslabones chiquitos a las grandes producciones y grandes compañías, sí, todos deberíamos estar colaborando, ¿no? desde luego. Y a lo mejor, Ujú. pues las grandes empresas contratistas que también son internacionales lo tienen muy claro, ¿no? Por estrategias también globales internacionales, donde a lo mejor pudiera diluirse son con las empresas grandes nacionales, medianas nacionales, pymes, ta. Creo que habría que permear a todo el eslabón, a todo el eslabón. Recuerdo haber visto una estadística y me parece que es con Iberdrola, una estadística donde mencionaba el 2023, el spend total, gasto mundial, de ese spend total, el 70-80%, no recuerdo el dato duro, con estos contratistas va ligado a proyectos o contratistas que están alineados a los proyectos y a la sostenibilidad y a todas las políticas que la empresa per se estaba implementando. Todo esta otra fracción, por X y razón, no todavía no, pero la tendencia es que vaya creciendo. Contratistas que se alineen a sus políticas, a sus procesos, a todos estos temas, ¿no? Sí, ya lo directamente alineado a tu expertise, a tu materia de trabajo que ha Ujú, sido la cadena de suministro, es que, y por eso de inicio comenzaba por ahí, ¿no? Las grandes empresas contratan a medianas y las medianas correcto. tal, pero cada vez por finalmente como una cadena de transmisión, Ujú, van unas a otras exigiendo procesos más limpios a sus propios suministradores, correcto, ¿no? Es correcto. decir, tú de tener un proyecto en una empresa mediana, lo mismo estarías exigiendo a estas MIPIMES Ujú. que se alineen a tus propias políticas, porque si no, tú no podrías ser suministrador de una más grande que tú, ¿no? Ya. Sí, sí, correcto. Yo lo veo así como, bueno, en su Ujú, momento era estándares de seguridad, de HCE, ¿no? Y bueno, están ligados al contrato. ujú. Casos México, ¿no? Ligado al contrato con Pemex y luego al gran subcontratista y luego a la otra pequeña, a la otra empresa, y así sucesivamente. Luego fue este contenido nacional, ¿no? Bueno, está la ley de contenido nacional y bueno, tienes que irse solicitando, requiriendo, demandándosela también a tu contratista y a tu subcontratista. Ahora van a hacer el cumplimiento a las políticas en temas de sostenibilidad, en temas de justamente de descarbonizar la cadena, ¿no? Totalmente, ese es el futuro, ¿no? Sí. Y otra vez, como todo lo que tiene que ver en el proceso de transición energética, definitivamente no es algo barato, para Ujú, decirlo de forma más sencilla. ujú. Sin embargo, insisto en que hoy es más rentable que no hacerlo. Ya. Me quedo con este mensaje, me quedo con este mensaje. Creo Ujú. que la estructura en términos de organización, en términos de la cadena, la proveeduría, de alguna manera, están sensibilizados. Hay proyectos que se encaminan a la descarbonización de la cadena de suministro. Vamos avanzando, se está trabajando, pero creo que hay un común denominador como objetivo global, internacional, local, justamente encaminado a lograr estos resultados de tener un ambiente, un mundo mucho más saludable, si me permites el término. ¿O cómo lo ves? Sí, me encanta y lo mismo, como buscando ir cerrando la conversación para tu audiencia, lo que yo podría dejar es definitivamente, y para buscar matizar lo que decía, si bien no es barato, Ujú, le permitiría a MIPYMES y a medianas, a pequeñas y medianas empresas en la cadena de suministro regional y nacional, el poder acceder a mayores condiciones de crédito o incluso créditos ujú, directamente encaminados a la transición
o descarbonización de sus procesos industriales, Sí, pero también acceder a un universo más grande de potenciales clientes. correcto. Creo que bien vale la pena la inversión, ¿no? Sí. E inclusive a veces con el mismo cliente, otros proyectos con el mismo cliente, porque también ya cuando corres un Ujú. proceso de validación que a veces es tan robusto, ¿no? Es más fácil acceder a otros proyectos con ese mismo cliente, que definitivamente sigue avanzando con sus procesos. Ya estás ofreciendo garantías de calidad o seriedad, ¿no? Desde luego, desde luego. Eric, pues encantado de charlar contigo. La verdad que sé que tienes agenda aún a estas alturas del día Ujú. complicada. Te agradezco bastante el espacio que te estás haciendo en esta agenda para charlar y desde luego que estos aportes, comentarios con la comunidad, pues agrega mucho valor. Te agradezco bastante y estaré encantado de platicar contigo de manera presencial y saludarte allá en Ciudad de México próximamente, estimado Eric. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero de verdad que la conversación sea nutritiva para tu audiencia y enhorabuena por la 14ª emisión. Que Ahí vengan vamos, muchos ahí más. vamos. Éxito. Es un espacio justamente para charlar con los amigos y agregar valor a la comunidad. Eso es, pues, a la orden. Eric, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bye.